Hay una segunda pregunta a partir de estos primeros minutos que están pues registrados por las cámaras del entonces C4, las cámaras de vigilancia del gobierno de la Ciudad de México. Hay testigos de ese homicidio, Sósimo, los trabajadores de este Oxxo que aparecen en el video como transeúntes o como gente que estaba ahí en ese lugar y que pudo, pues de alguna manera darse cuenta de los hechos, han declarado, han sido identificados. Es que ahí empezaron precisamente las propias irregularidades. Ah. Prácticamente no se les tomó en su momento las declaraciones a los quienes pudieron haber atestiguado, después se les estuvo buscando, etcétera. Es decir, prácticamente decíamos, las propias investigaciones pues no avanzaban. Es más, los propios policías mintiendo sobre el asunto de que ellos habían sido llamados porque había ocurrido algo y entonces llegaban a la escena del crimen cuando ya había ocurrido y pues no habían visto a nadie, no sabían absolutamente de nada. Cuando entonces después lo que se puede acreditar, siguiendo los GPS de las propias patrullas, que sí, que esa patrulla estaba ahí en el momento en el que fue ejecutado, que después se fue a dar una gran vuelta y después regresó como a enterarse del asunto. Para eso los propios policías tuvieron que haber mentido y mintieron. Así lo hicieron en las primeras declaraciones. Después los policías, pues que dejan de trabajar, que ya no se les encuentra, que ya no saben en dónde está. Es decir, enmarañaron todo el caso en un principio precisamente para tratar de que nunca se supiera lo que ocurrió. Así, fue un triunfo prácticamente y decíamos gracias a este empuje de la propia madre de Carlos Sinué, pues el que hubiera una comisión especial donde se avanzó también de manera importante en señalar esto. Incluso ha habido ya una acción de petición de perdón por parte del gobierno de la ciudad hacia la madre por este caso, por no haberlo investigado adecuadamente, obviamente muchos años después, y que hay que señalar algo también que me parece importante, Luis Guillermo, la propia responsabilidad que pudiera tener la Universidad Nacional Autónoma de México en estos casos, porque lo que se ha podido ir jalando en la propia madeja es que el propio Carlos Sinué había sido ya objeto de acoso desde hacía varias semanas, varios meses, y él lo dejó anotado en una bitácora en la que decía, este día tuve tal incidente, este día me siguieron tales personas, este día tuve esta agresión. Hubo una en la que pues fue prácticamente agredido por integrantes de lo que entonces era Auxilio UNAM, hoy Seguridad Universitaria, por sus actividades políticas, obviamente pues tenía relaciones tirantes con la propia autoridad, naturales entre cualquiera que haga activismo en cualquier lugar. Entonces, en ese sentido, él había sido ya acosado y había sufrido una campaña de desprestigio previa ahí en la propia facultad. ¿Dentro de la institución? Dentro de la institución. Empezaron a aparecer carteles en las que decían que era policía, que no era realmente un activista, que se tuviera cuidado con él. Un grupo que nunca existió, fachada, supuestamente algo así como Comando Revolucionario o algún asunto de este nombre, y en el que le decían, pero que pronto harían justicia. Y probablemente en algún momento pues, Carlos Sinué no pudo, tal vez, no lo sé, evaluar el riesgo en el que se encontraba su vida con este tipo de mensajes, donde prácticamente lo amenazaban de muerte velada, y que era un grupo que nunca existió. Nadie sabía quién eran ellos que pegaban papeles, carteles en la propia Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, decíamos, y él, no obstante que sí, también hizo denuncias al respecto, pues en realidad nunca fueron investigadas. Y hay otro aspecto que, pues nos hablando de la magnitud de este caso. Es un caso muy grande, me parece, Luis Guillermo. Había dos personajes a quienes se les identificó siempre como los Edgares, porque se llamaban Edgar los dos, que estuvieron acosándolo durante mucho tiempo, y estos personajes pues habían sido, ellos sí, pues encontrados con vínculos realmente de estar realizando labores de espionaje, pero no se ha determinado para quién. Se ha comprobado que estaban realizando labores de espionaje, pero no exactamente para quién. Estos dos personajes se hacían pasar por integrantes
como estudiantes de la Facultad de Filosofía. En su momento incluso fueron detenidos por el empuje, las investigaciones generadas por la madre de Carlos Sinué, y se acreditó que ellos en realidad nunca habían estudiado en la Facultad de Filosofía, sino en una FES, estaban inscritos allá aunque no iban, y que en realidad estaban realizando labores de espionaje. No se pudo acreditar a quién entregaban estos informes, pero sí se pudo acreditar esta parte. Entonces, Luis Guillermo, a mí me parece que se trata de un caso con muchas aristas que tendría que responder primero la propia universidad sobre si la universidad tenía conocimiento de estas labores, de esta red de espionaje, de esta red de represión al interior de la universidad, si sabe la universidad qué ha hecho para frenarla o para detectarla, para echarla, o si nos tendría que explicar que trabajan con ellos, que son parte de un acuerdo de seguridad que pudiera tener la universidad con alguna agencia del Estado mexicano, y también a las propias autoridades. ¿Qué pasó con las propias declaraciones de los policías, que ahora se sabe mintieron, y pues a quién realmente estaban protegiendo?